Pues vamos a acomodarnos allí para participar ahora del estudio de la palabra. Dios ahora quiere hablarnos a través de la escritura en una forma especial, no solo ahora a los menores, sino también a los más grandecitos, los más adultos. Y en el contexto que estamos viviendo, estudiar la palabra de Dios es de suma importancia, es un momento solemne. Cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios siendo presentada en su palabra, cada momento es único e irrepetible en nuestro paso por la vida, es único. Y así el mensaje de Dios, cuando lo estamos escuchando para alguien, para alguna persona, pudiera ser el mensaje que Dios le esté enviando para que haya un cambio en su vida, para que marque un antes y un después en su existencia. Por eso, cada vez que tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, no es simplemente como cuando llegamos a la empresa y ponchamos alguna tarjeta física, digital, sino cuando escuchamos el mensaje, estamos viviendo un momento que nos conecta con la eternidad, con el Todopoderoso y con el plan que Él ha trazado para nuestra vida. En cada mensaje que hemos de escuchar, esconde el Señor a través de su Santo Espíritu algún regalo especial para su iglesia. Por eso quiero invitarle ahora a abrir sus Biblias, primeramente en el Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Son palabras del Señor Jesús que expresó en la parte final de su ministerio terrenal, en lo que es el sermón profético. Y ya en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, se habla de manera extensa de ciertos eventos, ciertos momentos que se anticiparon en la profecía, pero Lucas, con su forma particular que tiene de presentar la verdad, describe el siguiente episodio profético, siguiente profecía, en el capítulo 21 de Lucas, versículos 25 y 26. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo lo que relata allí el Señor Jesús en estos dos versículos, tanto la angustia en las personas, la conmoción que habrá en la tierra, diferentes eventos que tendrán lugar, todo se resume en una razón, y es que las potencias de los cielos serán conmovidas. Hasta este momento nosotros no hemos visto de manera especial en la historia reciente, sobre todo, cosas que ocurren aquí en la tierra, que ocurren aquí en nuestro hábitat común, en el mundo. Sin embargo, ahora el Señor Jesús llama nuestra atención a la conmoción de las potestades del cielo, a las cosas que están fuera de este mundo, los astros que inciden en forma más directa y cercana a la vida aquí en la tierra. Está hablando del sol, de la luna y de las estrellas. Nos está diciendo que aún esas potencias serán conmovidas y que habrán señales espectaculares en ellas, las cuales causarán el temor en las gentes. Cuando Jesús habla de las gentes, de los hombres en sentido general, de las naciones, no está incluyendo en ese grupo a su pueblo. Él espera que la actitud de su pueblo siempre sea distinta. De hecho, por el solo hecho de conocer estas cosas de manera anticipada, ya su reacción, su actitud es distinta. Mientras otros se acobardan y se atemorizan, nosotros escuchamos en cada evento que ocurre en el mundo los pasos de un Dios que se acerca a rescatarnos. Y por eso la respuesta nuestra ante los acontecimientos globales, no importa cuáles sean, es erguirnos y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Esto es lo que ha dicho el Señor Jesús. Claro, para dar esa respuesta de fe se requiere alimentar cada día la fe con la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Es necesario esto. Ahora, ¿cómo se da este evento
de la conmoción de las potestades del cielo. Vamos a leer lo que nos dice también la palabra en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer específicamente lo que nos dice los versículos 18 en adelante. Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 18. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Antes de seguir, aquí está haciendo una descripción de lo que fue el monte Sinaí, donde hubo un despliegue espectacular de fenómenos para dejar grabada en la mente del pueblo lo importante que era la ley de Dios y el pacto que Dios concertaba con su pueblo. Por eso el derroche de fenómenos sobrenaturales, por eso un gran aparataje en torno a lo que fue la entrega de esta ley, para que eso quedara grabado en su mente. Y dice, ustedes no se han acercado a ese monte, dice el apóstol, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Tan terrible era para los que no se sentían muy seguros espiritualmente, que rogaron y le dijeron a Moisés, mira, que no nos hable más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, dice el 20. Si a una bestia tocaba el monte, era apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fue definitivamente una manifestación del poder de Dios extraordinaria la que ocurrió en el monte Sinaí, al punto que el propio Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y él dice, aunque lo que ocurrió en ese monte fue grande, allí donde el pueblo pudo escuchar en forma audible la voz de Dios, y fue algo solemne que requirió de ellos mucha reverencia, mucho respeto, pero ustedes, dice el 22, no se han acercado a ese monte, sino que se han acercado a otro monte, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Noten, espiritualmente, al aceptar a Jesús y al vivir la fe acorde a la verdad, nosotros nos hemos acercado virtualmente a la ciudad de Dios, al monte de Sión, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Noten, mientras algunas personas se distraen con lo que ocurre en la Jerusalén terrenal, allá en el Medio Oriente, mientras algunos creen que eso tiene algún tipo de incidencia en las profecías finales, cuando nada de eso es cierto, mientras el enemigo utiliza todo lo que ocurre en el cercano oriente allí para distraer la atención de los que buscan la verdad, la Biblia nos está diciendo que donde está nuestra mira es en Jerusalén la celestial. Esa es la que tiene importancia ya. La otra, cuando el Señor Jesús salió de allí, ya en su última visita, previo a ser apresado y ser finalmente crucificado, el Señor Jesús le dijo a los judíos, he aquí vuestra casa, os es dejada desierta. Ya no era más la casa de Dios, la habitación del Todopoderoso. Su casa les es dejada desierta. Y entonces ahora el pacto de Dios con su pueblo es en torno al monte de Sión. Las promesas se cumplen en Jerusalén la celestial. Y dice aún más, nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Está describiendo a los primeros creados en cada mundo, que también forman parte de la representación en el tribunal celestial. Y dice aún más, a Dios el juez de todos. Nos hemos acercado a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, aquellos que pertenecen a la raza humana, pero que ya están allí, como lo es Enoc, Elías, Moisés, y como lo fueron también aquellos que resucitaron luego de la resurrección de Cristo y que se le aparecieron a muchos y que Jesús luego ascendió con ellos, porque dice la palabra que subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos. Y nos hemos acercado también, dice el verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad entonces, hermanos, dice el verso 25, que no desechéis al que habla.
¿Por qué? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase que dice, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que de la manera que la voz de Dios sacudió la tierra allí en el Sinaí, y de la forma como lo ha hecho siempre, que la voz de Dios se ha dejado oír ante oídos mortales, como ocurrió también durante el ministerio de Cristo, en ocasión del bautismo de Jesús, en ocasión de cuando el ministerio de Cristo estaba llegando a su culminación, cuando Jesús dijo, Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve junto a ti desde la fundación del mundo. Y se dejó escuchar una voz que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Los que lo oyeron pensaron que había sido un trueno. También en el monte de la transfiguración, a lo que luego Pedro le llama en su carta el monte santo. En el monte de la transfiguración también se escuchó la voz audible del Señor ante los mortales diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Muy similar a lo que había dicho en ocasión del bautismo, cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Así que tanto en el Sinaí como durante el ministerio terrenal de Cristo, la voz de Dios se dejó escuchar ante oídos mortales. Y aquí está diciendo el apóstol en la carta a los Hebreos que falta una vez para que se deje escuchar la voz de Dios ante oídos mortales. Y cuando se escuche por última vez, sacudirá no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Y en qué contexto se dejará escuchar la voz de Dios ante oídos mortales ahora en la parte final de la historia de este mundo? Veamos esta declaración interesante que aparece en la inspiración, especialmente en el libro Primeros Escritos. El libro Primeros Escritos, en la página 41, una visión corta, una visión titulada La conmoción de las potestades del cielo. Ahora usted entenderá por qué hay una relación directa entre la conmoción de las potestades del cielo y la voz de Dios, que es la que va a conmover la tierra y las potestades del cielo también, cuando se deje escuchar por última vez ante oídos mortales antes de que Cristo venga. Y noten entonces lo que dice esta visión que aparece en la página 41 del libro Primeros Escritos. Dice así, las potestades del cielo se conmoverán al oír la voz de Dios. Note, esa conmoción que dice Cristo en Lucas 21, 25 y 26, que ocurrirá en el sol, en la luna y en las estrellas, cosa que atemorizará a los que desconocen la verdad aquí en la tierra, cosa que traerá angustia a las multitudes que no tengan su fe puesta en el Señor. Dice que se van a conmover es cuando escuchen la voz de Dios, que repito, se dejará oír ante oídos mortales por última vez en la historia de la humanidad. Y entonces dice, entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. O sea, se van a mover del lugar donde le estamos mirando. No se aniquilarán, no van a desaparecer, pero se van a conmover al escuchar la voz de Dios. Sobrevendrán sombrías y densas nubes que chocarán unas con otras. La atmósfera se partirá y el cielo se arrollará hacia atrás como un pergamino, como dice Apocalipsis 6. Y entonces podremos ver en Orión un espacio abierto de donde saldrá la voz de Dios. En Orión, un espacio abierto. Esta visión dice al inicio de la visión, valga la redundancia, que fue el 16 de diciembre del año 1848. Y en ese año, la mensajera del Señor vio el espacio abierto que hay en la constelación de Orión y lo escribió. Y no fue sino hasta más de 100 años después, en la década de 1960, cuando los astrónomos, enfocando sus potentes telescopios, pudieron avistar que efectivamente hay un espacio abierto, parece un túnel, un lugar donde no hay estrellas en el cinturón de la constelación de Orión.
Y por más potente que de ahí en adelante han puesto sus lentes allí apuntando a ese espacio abierto en la constelación de Orión, no logran ver lo que hay más allá. Hay muchas especulaciones, tanto de científicos como de algunos religiosos, pero no pueden ver lo que hay más allá, ciencia cierta. Pero por esta visión nosotros sabemos que por ese espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios, dice esta visión. Y termina diciendo, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, o sea, los gobernantes de este mundo se están conmoviendo. Basta ver en estos últimos 7 meses, y 7 u 8 meses después de la aparición y la difusión en el mundo entero prácticamente de este virus, cómo los líderes mundiales se han conmovido al punto que aterrados y colocados contra la espada y la pared han estado pidiendo, aún los que no son religiosos, pidiéndole a los pueblos que oren. Se han conmovido las potestades de la tierra debido a lo que ocurre aquí en este mundo. Y así dice la visión, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Lo que está ocurriendo en nuestro mundo no está fuera del control de Dios. No pierdas la fe ni la confianza, amigo y hermano. Dios está al control. Algunas ideas, teorías y suposiciones de personas hacen creer y entender como que son otros los que tienen el control del mundo, pero es Dios, es el Todopoderoso el que tiene el control de este mundo. No es un ser humano, no son fuerzas ocultas tras la sombra, no son los enemigos de la verdad, que la Biblia no deja que estén ocultos, la Biblia los delata, los describe en forma simbólica, los describe con todo detalle para que los conozcamos y no estemos creyendo en teorías raras e ideas de suposiciones, nada de eso que tiende a socavar la fe de quienes se dedican a ello. Así que Dios está al control y en esta visión dicen, ahora los acontecimientos están ocurriendo en orden. Guerras, rumores de guerra, hambre y pestilencia. Y me llama la atención que en la secuencia aparece de último pestilencia, que es lo que ha sido acentuado ahora. Sí, siempre han habido pestilencia, como siempre han habido guerra después que el ser humano cayó en pecado, siempre han habido conflictos, pero la manera en que se han acentuado en los últimos años nos da un mensaje bien claro de que Cristo está cerca, a las puertas, que nuestra preparación ya no puede cifrarse en un futuro, sino aquí y ahora, en el nombre del Señor. Y entonces menciona como último la pestilencia. Interesante. Y dice, todo esto conmueve primero las potestades de la tierra. Y después, ¿dónde estamos ahora históricamente? En ese después. Y estamos mirando la pestilencia en una forma particular como nunca antes, algo sin precedentes. Y después, la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Así que, hermanos y amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estemos preparados para el desenlace de los asuntos de este mundo. Cumplamos con nuestro deber, con los deberes que el Señor nos ha encomendado en su causa. Prediquemos este santo evangelio eterno a tiempo y fuera de tiempo. Pero no nos dejemos sorprender por las cosas que van a ocurrir, porque ya están escritas y han sido reveladas para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, como dice el apóstol. Porque nada hará Jehová el Señor, nada, sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas, y ellos lo comunican al pueblo. Y aquí está, después de esta pestilencia, después de lo que está conmoviendo al mundo, en cualquier instante veremos entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Señales que los científicos tratarán de darle alguna explicación. Tratarán de decir que ya son eventos que se han visto otras veces, aunque no haya un registro real para ello, pero cuando hablan voces que se entiende que son autorizadas, la gente tiende a creerles sin mayor cuestionamiento. Tratarán de calmar a las personas indicándole que todo eso es normal para que la gente no entienda que son las señales inequívocas de que Dios se acerca a rescatar a su pueblo. Así que esto va a ocurrir en forma interesante y la descripción del contexto cuando ocurre también se nos presenta en la inspiración de manera especial en el libro
primeros escritos, pero esta vez lo podemos ver en el capítulo titulado El tiempo de angustia. Así dice en el libro Primeros Escritos, especialmente lo que es el capítulo El tiempo de angustia. Mire qué interesante esta descripción y cómo todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir, ya fue registrado para los que están atentos a la palabra profética más segura. Dice así el libro Primeros Escritos en la página 282. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos. Sabemos que ese momento viene, sabemos que hay una señal clara e inequívoca, que no se presta para especulación, que no depende de que alguien crea que ya, que llegó la hora, que llegó el momento, que ya esto está tan difícil, que hay que hacerlo, no. Hay una señal clara que lo ha revelado Dios a través del profeta, porque nada hará Jehová el Señor sin que anuncie su secreto a sus siervos los profetas. Y cuando se dé el decreto dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, será la señal inequívoca para que abandonemos las grandes ciudades. Y entonces por eso describe en ese contexto aquí, vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. La visión clara de la razón por la que ante el decreto dominical saldremos de las grandes ciudades no es para que no nos encuentren en una virtual persecución. En el mundo existen mecanismos para encontrar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en pocos minutos. La razón por la que Dios nos dará una señal para abandonar las grandes ciudades en ese momento es porque Dios, debido a la maldad de las grandes ciudades, debido a la corrupción moral, enviará sus juicios sobre esos lugares y Dios quiere que su pueblo esté a salvo. Nos dirá, salgan por un momento hasta que pase la tormenta. Y es por eso que Dios nos dará esa señal clara. Y entonces por eso dice que saldremos. Y a eso se debe, no a otra cosa. Y dice aún allí lo que va a ocurrir en ese momento cuando salgamos. Dice, los ángeles les proveerán comida y agua, mientras que los impíos sufrirán hambre y sed. Qué interesante. Dios hará provisión para nosotros. Así que ni siquiera ese éxodo que habrá en ese momento específico de la parte final de la historia está fuera del control de Dios. Ya Él ha dispuesto a sus ángeles para que provean para cada uno de nosotros el sustento. No tenemos que preocuparnos qué comeremos, de dónde buscaremos el sustento. Dios ha diseñado todo el proceso para que no nos falte nada. Pero aún en ese instante, cuando Dios hará provisión para nosotros, dice la inspiración, que los impíos sufrirán hambre y sed. Aparentemente ellos se quedarán con todo bajo su control en la ciudad, pero ¿qué es ese todo? Los eventos que ocurrirán causarán el hecho de que no haya provisión a que puedan echar mano los impíos. Se cumplirá lo que dice Santiago en el capítulo 5, donde el Señor dice, aúllen ricos por las miserias que les vendrán. El oro estará corroído, todo el dinero estará comido por la polilla, no habrá forma de accesar mediante riquezas a ningún tipo de alimento. Tendrán la riqueza, pero no habrá qué comprar con ellas. Se cumplirá de manera dramática en ese momento, mientras que los siervos de Dios recibirán provisión fresca de mano de los santos ángeles que Dios ha comisionado para que no le falte nada en ese momento, en la recta final de la historia de este mundo. Y es interesante entonces lo que describe el Señor Jesús con relación a esos momentos o a ese momento, cuando dice la palabra en Mateo capítulo 24, que por causa de los escogidos, por causa de todos aquellos que han aceptado y están aceptando la verdad durante este tiempo, cuando todavía hay gracia, por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Esos días de dificultad, especialmente para el mundo impío, ese tiempo donde tendremos que estar aún fuera de las grandes ciudades, no será un tiempo prolongado, porque el Señor ha dicho que por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Y lo más interesante es que en el momento y la hora de mayor aprieto, cuando parezca que no hay salida, Dios intervendrá
para defender a su pueblo en forma gloriosa. Así lo describe la inspiración en forma interesante en la misma visión, allí en el libro Primeros Escritos. Dice en la misma página 282, vi un edicto, una ley, de la que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra. Era un decreto de muerte que nunca llegará a cumplirse. Por la siguiente razón, dice, en aquella hora de prueba estarán los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que se les abrirá un camino de salvación. En algunos puntos de la tierra, los malvados se precipitarán contra los santos, intentando hacerle daño antes de que vence el plazo señalado por la ley. Pero ángeles en la persona de guerrero pelearán por ellos. Dios tendrá a honra hacer un pacto con quienes hayan guardado su santa ley ante la vista de los impíos. Ninguno de ellos verá la muerte antes de que Cristo venga. Gloria al Señor. Qué interesante esta visión. Y entonces en la página 285 relata cómo será la liberación. Dice así, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, creyendo que ya estaban en sus manos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia a medianoche. Los impíos se asombrarán de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplarán con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se producirán señales y prodigios. Todo parecerá haberse desquiciado. Dejarán de correr los ríos. Aparecerán densas y tenebrosas nubes que chocarán unas contra otras, pero habrá un claro de persistente esplendor de donde saldrá la voz de Dios. Recuerde, en forma audible se va a dejar escuchar, de donde saldrá la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, sacudiendo cielos y tierra. Sobrevendrá un tremendo terremoto, se abrirán los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantarán glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios hará con quienes han observado su santa ley. Eso significa, amigos y hermanos, que aquellos que mueren durante esta etapa de la historia, aquellos que el Señor llama al descanso antes de que concluya la gracia, no se van a perder lo mejor. Simplemente se evitarán el momento de mayor apremio en este mundo, porque Dios lo levantará en ocasión de la liberación antes de que Cristo venga, y podrán ver a Cristo cuando venga en gloria. Esos amados que duermen en el Señor, pero que descansaron en la bendita esperanza, que conocieron esta verdad de los mandamientos de Dios y descansaron obedeciéndola, no se perderán lo mejor. La misma esperanza en que murieron, la podrán ver. No tendrán que esperar cuando suene la trompeta en el día final. Se levantarán antes en lo que conocemos como la resurrección parcial o especial, y serán parte de ese grupo que dirá, ese es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que tú puedas estar en pie cuando llegue ese momento, amigo y hermano. Que tú puedas prepararte hoy, porque hoy todavía podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Que Dios pueda bendecirte junto a tu familia y que con tu decisión de fe de permanecer firme en el pueblo de Dios puedas decir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga.